Imagínense por un momento a un equilibrista. Bueno, caminando sobre una cuerda floja a cientos de metros de altura. Y de repente, el viento empieza a soplar con una fuerza brutal. La cuerda se tambalea de un lado a otro y para colmo le encienden antorchas bajo los pies. Un escenario de terror, digamos, para cualquiera. Totalmente. La lógica dicta que el equilibrista debería, no sé, caer o al menos frenar por completo para intentar mantener el balance. Pero en lugar de eso, empieza a correr hacia adelante y el público, en vez de asustarse o de advertirle del peligro, aplaude con euforia. Es una locura. Es que esa es exactamente la imagen que proyectan los mercados financieros globales al analizar la pila de documentos, artículos y reportes que tenemos sobre la mesa para nuestra revisión a fondo de hoy. Bienvenidos a Brújula Bursátil. Es que el nivel de disonancia es asombroso. Estamos frente a una de las paradojas macroeconómicas más fascinantes y también complejas que se pueden observar en los datos recientes. El objetivo de revisar todas estas fuentes, nuestro foco de hoy, es precisamente intentar descifrar cómo se sostiene este equilibrio. Porque a primera vista, los números y los titulares parecen pertenecer, no sé, a dos planetas distintos. O sea, por un lado, el mundo enfrenta un conflicto geopolítico estancado y altamente inflamable en Medio Oriente. El petróleo está rompiendo máximos, los bancos centrales de todo el planeta mantienen las tasas de interés altas, emitiendo comunicados que, respiran pura restricción monetaria. Y sin embargo, con todo este viento macroeconómico en contra, los índices bursátiles están subiendo con una fuerza histórica. Es el famoso viento en contra que el mercado parece ignorar por completo. Exacto. Entonces, la misión que tenemos hoy, basada en este material, es responder a una pregunta central. ¿Estamos viendo un mercado impulsado pura y exclusivamente por el FOMO, o sea, ese miedo irracional a quedarse afuera de las ganancias? ¿O hay una realidad macroeconómica sólida detrás de este optimismo? Para llegar a esa respuesta, tenemos que abandonar la superficie de los índices y entender la maquinaria interna. Lo primero es conectar el tablero geopolítico con el grifo de la energía, porque ahí es donde nace la presión principal hoy en día. Claro, el factor Medio Oriente. Tal cual. Los documentos detallan un escenario crítico. Irán y Estados Unidos mantienen un bloqueo de facto en el estrecho de Hormuz. Y ojo, no estamos hablando de escaramuzas aisladas, es un juego de desgaste calculado. Y fíjate que las fuentes mencionan rumores, de que Irán podría estar dispuesto a negociar si hay un cambio de postura en Washington. Incluso citan comentarios recientes de Donald Trump, sugiriendo que Teherán busca en secreto un acuerdo. Sí, pero la realidad operativa de hoy, la de los mercados, es que el tránsito marítimo por ese estrecho está bloqueado. Y aquí es donde me gustaría que anclemos el impacto real. A ver, desgranemos esto. Porque el reporte resalta que el barril de Brent superó los $125 y el WTI subió más de un 7% en una semana. Para quien revisa estos datos, ¿por qué cruzar la barrera de los $125 es lo que enciende todas las alarmas? Bueno, el Brent y el WTI son los precios de referencia del crudo a nivel global. Cuando el Brent cruza los $125, que son máximos no vistos desde 2022, deja de ser un simple problema de, digamos, costos de transporte. Se vuelve un problema macro. Se convierte en un impuesto directo y masivo sobre la economía mundial. O sea, cada producto que se fabrica, se empaqueta y se transporta, se encarece. Y ese mecanismo es la pesadilla absoluta de los bancos centrales en este momento. Claro, porque el mandato principal de ellos es controlar la inflación. Exactamente. Un petróleo a $125 inyecta inflación directamente en las venas de la economía. Por eso, cualquier plan que tuvieran instituciones como la Reserva Federal de recortar las tasas de interés, ha tenido que ser archivado. Se esfumó esa posibilidad. Tal cual. Si bajan las tasas ahora y abaratan el crédito, la demanda subiría, chocaría contra esta energía carísima y la inflación se descontrolaría peor que hace un par de años. Tienen las manos atadas. Porque la teoría económica clásica dictaría un comportamiento muy diferente. Si hay riesgo de guerra real, si el costo base de la energía se dispara y si quienes controlan el dinero avisan que el crédito va a seguir siendo caro, el capital debería entrar en pánico. Exacto. Debería huir hacia activos de refugio como los bonos del tesoro o el oro físico, y las bolsas deberían desplomarse.
¿Por qué ocurre exactamente lo contrario? Porque el capital no está huyendo, ha encontrado un escudo muy particular en este momento específico, y es la temporada de resultados corporativos en Estados Unidos. Ah, los balances. Sí. Cuando desglosamos los reportes financieros trimestrales de las empresas más grandes, vemos que están funcionando como un dique de contención contra toda esta marea geopolítica. O sea, actúan de amortiguador. Así es. Los inversores institucionales analizan el riesgo de la guerra y el petróleo, pero luego ven los márgenes de ganancia operativos que están logrando estas empresas y calculan que esa rentabilidad es lo suficientemente robusta como para absorber el choque macro. Y las cifras que tenemos del mercado líder, el estadounidense, bueno, respaldan esa tesis de una forma casi escandalosa. El S&P 500 logró su quinta semana consecutiva de ganancias y un retorno mensual superior al 10% en abril. Una locura de números. Es su mejor mes desde noviembre de 2020. Cerca del 81% de las empresas superaron las estimaciones de Wall Street. Pero al leer con lupa los reportes, queda clarísimo que no todas las empresas están participando de esta fiesta. Ni de cerca. Brutal. Tomemos el caso de Alphabet y Meta, para que quien invierte pueda comparar. Ambas dominan el ecosistema digital. Ambas están apostando e invirtiendo cifras astronómicas en inteligencia artificial. Sin embargo, Alphabet vio sus acciones volar hacia el cielo esta semana, mientras Meta sufrió un colapso severo. Es un contraste fascinante. ¿Cómo se explica que dos gigantes tecnológicos con la misma tesis terminen con destinos tan opuestos? Bueno, la diferencia radica en el mecanismo de retorno de capital. El mercado está dictando y aplicando una nueva ley de gravedad financiera en tiempo real. Alphabet demostró en sus libros contables que su inmensa inversión en IA y servicios en la nube ya se está traduciendo en ingresos operativos reales. O sea, están monetizando la tecnología hoy. Ya es rentable para ellos. Exacto. Meta, por el contrario, presentó un plan donde aumenta masivamente su gasto de capital en IA para los próximos años, pero sin una hoja de ruta clara de cuándo esos miles de millones van a dar un retorno inmediato. Y el mercado castigó eso. Totalmente, porque además para financiar ese futuro, emitieron $25,000 millones en nuevos bonos de deuda. El inversor hoy premia la eficiencia, no las promesas lejanas. Pero históricamente, empresas tecnológicas de esa magnitud pasaron años, a veces décadas, gastando dinero a manos llenas para capturar el mercado, y Wall Street aplaudía eso. ¿Por qué el castigo a Meta ahora es tan implacable? Es una observación clave, pero el entorno mutó por completo. Esa indulgencia ocurría en la era de las tasas de interés al 0%, donde el dinero era prácticamente gratis, y digamos se podía financiar la paciencia. Hoy, con el costo del dinero alto, la paciencia desapareció. Claro, el dinero es caro. Y se exige eficiencia inmediata. La IA ya no es una palabra mágica que hace subir las acciones por sí sola. Ahora se exige que la IA facture. Pasamos de la fascinación teórica a la etapa de, bueno, muéstrame los ingresos reales. Y hablando del costo del dinero, hay un dato fascinante sobre la Reserva Federal en nuestras fuentes. Sí, la reunión del FOMC. Exacto. Mantuvieron las tasas estables, lo cual estaba súper descontado. Lo que rompe los esquemas es que hubo 3 disidencias históricas de miembros pidiendo usar un lenguaje monetario más restrictivo y uno pidiendo recorte. Es un nivel de fractura interna inusual. Históricamente, la Reserva Federal hace un esfuerzo colosal por proyectar consenso y unanimidad. Que 3 miembros voten en contra revela que en las discusiones a puerta cerrada, los modelos internos están chocando violentamente. Significa que el terror a un repunte inflacionario por el petróleo está ganando terreno. Y a esto se suma un anuncio de Jerome Powell que parece sacado de una serie de televisión. Por presiones políticas y demandos legales, anunció que se quedará en la Junta de Gobernadores hasta 2028 tras terminar su mandato como presidente. Y ese movimiento busca blindar a la institución, enviar un mensaje directo de que no van a ceder a presiones externas ni calendarios electorales. Es un intento por garantizar que las anclas de las expectativas de inflación no se rompan. Si interesa entender el mercado más allá del simple titular y tomar decisiones con criterio, es el momento de suscribirse a Brújula Bursátil, porque este tipo de análisis es el que hacemos todas las semanas para nuestra comunidad. Así es. Y creo que este blindaje y resiliencia en Estados Unidos es un contraste perfecto para lo que está pasando del otro lado del charco. Totalmente. Es que la transición es obligada. Mientras vemos este músculo corporativo estadounidense, Europa muestra una fatiga evidente.
Para usar una analogía, Europa es como ese vecino que se resfría con cualquier brisa, por su enorme dependencia energética. Tal cual. Sus mercados están expuestos a la intemperie. El índice Stoxx 600 cerró la semana de forma completamente lateral, sumando apenas un 0.1%. No hay tracción alguna. El estancamiento europeo se entiende al ver su matriz. A diferencia de Estados Unidos con sus tecnológicas, el Stoxx 600 está cargado de empresas industriales, químicas, automotrices. Que consumen muchísima energía. Exacto, son intensivas en energía. Entonces el shock en Medio Oriente impacta directamente en sus balances. Y los síntomas de esta fragilidad económica son muy claros en los reportes. El indicador de confianza económica de la eurozona cayó a 93.5. Que, según los datos, es el nivel más bajo desde noviembre de 2020, en plena crisis sanitaria. Exacto. Además, en Alemania, la inflación repuntó al 2,9% impulsada por la energía. En España, el desempleo subió al 10.83% en el primer trimestre, aunque hay menos desempleados que el año anterior. Y frente a esta fragilidad, los bancos centrales europeos operan en una especie de parálisis, están muy incómodos. El Banco Central Europeo mantuvo sus tasas. El Banco de Inglaterra hizo lo mismo en 3.75%. No pueden hacer mucho más. Y hay un dato alarmante del Reino Unido en los reportes. Las ventas minoristas de la CBI cayeron a menos 68. O sea, es el nivel más bajo desde que se creó el índice en 1983. Es que los consumidores han cerrado por completo el grifo del gasto. Lo lógico sería bajar tasas, pero si lo hacen, su moneda pierde valor, importan inflación y empeoran el problema. Están atrapados. De esa debilidad europea y esa trampa de inflación, el análisis nos lleva a viajar hacia los polos opuestos de Asia, porque la transición temática aquí es clave. El drama de Japón es de película. Sí, lo del yen es histórico. El yen rozó la barrera de los 160 por dólar, un mínimo de 4 décadas, y de repente, ¡boom!, saltó a 156,7. Sabiendo cómo funcionan los mercados, ese salto vertical huele a una evidente intervención gubernamental, ¿no? Absolutamente. Y es algo que ya venía advirtiendo la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama. Es una política monetaria en transición crítica. El dilema del Banco de Japón es enorme. Mantuvieron la tasa en 0,75%, pero la votación fue de 6-3. Los disidentes pedían subir al 1%. Exacto. Están frente a un escenario complejo porque bajaron su previsión de crecimiento al 0,5%, pero subieron la de inflación al 2,8% para 2026. Esta inflación pura, crecimiento anémico e inflación alta. Pero bueno, si cruzamos a China, el tono cambia y sorprende muchísimo. O sea, la agencia Moody's mejoró la perspectiva soberana de China, pasándola de negativa a estable. Un dato que pocos esperaban. Totalmente. Y los datos industriales muestran que los beneficios de la industria subieron un 15.8% en marzo. ¿Por qué ocurre esto si sabemos que su consumo interno está golpeado? Porque no es el consumo interno lo que está tirando del carro. Es una recuperación selectiva y muy dirigida. El Politburó está inyectando apoyo directo a la manufactura avanzada y la inteligencia artificial. Subsidios masivos del Estado. Exacto. Mientras los sectores tradicionales de materias primas sufren por los altos costos, la tecnología subsidiada está volando. Y hablando de costos de manufactura y energía, esto nos lleva al activo más crítico del momento, la bomba geopolítica de la semana que encontramos en los documentos. Es un terremoto para el sector. La salida sorpresa de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP y la OPEP Plus. Lo realmente interesante aquí es el trasfondo. O sea, esto no es solo una rabieta administrativa por unas cuotas, ¿verdad? ¿Qué significa esto a largo plazo para quien invierte? Es un cambio estructural masivo. El porqué de esto es que Emiratos cree firmemente que la transición energética va a matar la demanda de petróleo a largo plazo. Así que su estrategia es bombear y vender todo el volumen posible hoy mientras siga teniendo valor. Claro, monetizar ahora antes de que sea tarde. Exacto. En cambio, Arabia Saudita quiere restringir la oferta para mantener precios altos porque necesitan financiar sus propios proyectos internos. Esta ruptura interna amenaza con destruir la capacidad del cártel para fijar precios en el futuro. Es un shock de oferta brutal. Y mientras hay esta incertidumbre energética, se revisan brevemente otros metales industriales que están débiles. Por ejemplo, los metales vinculados al comercio global como el zinc y el aluminio están cayendo.
Sí, muestran fatiga industrial. Y el níquel sube a máximos desde enero por un déficit proyectado por recortes de cuotas en Indonesia. Incluso los metales preciosos como la plata, el platino y el oro están en una fase de corrección. Toda la economía física está enviando señales mixtas y corrigiendo. Y desde el oro negro y el oro físico, el análisis se mueve hacia los activos digitales, porque el mundo cripto y de riesgo nos dejó datos muy reveladores. Sin duda. Aunque el Bitcoin cerró la semana cayendo hacia los $76,000, el mes de abril en su conjunto fue su mejor mes en un año, con una subida del más 11,4%. Y no estuvo solo, se nombra el desempeño del Ether con un 7,5% arriba, Solana estable en los $83 y XRP subiendo un 2%. Y lo que realmente importa aquí, para entender los flujos, no es el precio en sí, sino la narrativa institucional. Los ETFs de Bitcoin absorbieron cerca de $2,000 millones adicionales solo en abril. Flujo institucional puro. Tal cual. Ya acumulan unos 100,000 millones, lo que representa cerca del 6,5% de todos los bitcoins en circulación. Wall Street está metido de lleno. Y hay un insight clave en esto que me parece fundamental. El coeficiente de correlación entre Bitcoin y el índice Nasdaq 100 es de 0,8. Altísimo. O sea, para dejarlo claro, el cripto no está actuando como un refugio seguro ante la inflación o la guerra. Se está negociando exactamente igual que un activo de riesgo tecnológico, al nivel de una acción de Nvidia o Apple. Es una redefinición completa de la narrativa original del Bitcoin. Ya no es oro digital desconectado del mundo, es tecnología de altísimo riesgo correlacionada con las tasas. Entonces, habiendo recorrido todo el mapa, retomemos la pregunta inicial para ir concluyendo de manera estratégica. Para que nos escuche y está tomando notas, ¿qué significa todo esto? O sea, ¿qué está descontando realmente el mercado? Sintetizando toda la evidencia, el mercado descuenta que estamos en un equilibrio sumamente frágil. Las alzas actuales están sostenidas básicamente por el FOMO y por la brillantez de la inteligencia artificial en el mundo corporativo estadounidense. Pero con bases temblorosas. Exacto. Están caminando sobre una delgada capa de hielo formada por el alto precio del petróleo y por unos bancos centrales que hoy no pueden salir a rescatar la economía si algo falla. ¿Y cuáles serían los riesgos reales a vigilar en el corto plazo por parte del inversor? La dependencia extrema a los resultados de las magníficas, la evolución del barril tras el quiebre del OPEP y prestar mucha atención a las cifras de empleo de Estados Unidos y las decisiones de tasas de la próxima semana, como la de Australia. Anotado todo. Si se quiere seguir entendiendo el mercado con esta claridad y con un enfoque estratégico, es necesario suscribirse ahora mismo al canal y activar la campanita. Pero antes de irnos, sé que tenemos un pensamiento provocativo final construido sobre estas fuentes. Sí, algo para reflexionar a futuro. Mientras todo el mundo está obsesionado con las tasas de la Fed y si Powell se queda hasta 2028, el verdadero evento de la década podría ser la fractura interna de la OPEP. A ver, explícanos eso. Si Emiratos Árabes Unidos inicia una guerra de precios agresiva por la cuota de mercado, antes de que avance de lleno la transición energética, toda la tesis de inflación pegajosa de los bancos centrales podría darse vuelta por completo. O sea, el petróleo se desploma. Exacto. Se generaría un escenario de deflación por el lado de la energía que obligaría a todos los bancos centrales a cambiar su libreto de un día para el otro. Es una variable que nadie está mirando y podría cambiar todo el juego de tasas. Bueno, un análisis espectacular como siempre. Gracias por formar parte de esta comunidad que busca invertir mejor y con criterio. Nos vemos en el próximo análisis.